Personajes. Los hay de todos los tipos, con una gran cantidad de tramas, con diversos objetivos y deseos, y todos ellos merecen tener una historia, pues pueden ser un punto de giro en la trama que cambie el modo de ver toda tu historia. Pues después de todo, ¿qué es una buena historia sin buenos personajes? Pero antes de empezar debemos preguntarnos una cosa: ¿cómo es que un personaje puede cambiar la forma de ver las cosas? Para responder a esto me remontaré a las historias griegas, más específicamente a la historia de Cronos. Él en muchos casos se ha dado a conocer como uno de los más jóvenes o el menor de los titanes, quien al discutir con su madre Gea denominó que su padre Urano ya no era la misma persona que antes, que se convirtió en un tirano, por lo cual Gea hizo una hoz la cual entregó a Cronos. Y cuando Gea y Urano estaban discutiendo, Cronos mató a su padre, siendo maldecido por este para ser asesinado de la misma forma que él, lo cual llenó de miedo y pavor a Cronos. Este hecho provocó que se comiera a sus propios hijos, hasta que su esposa y hermana Rea, cansada de las crueldades, pidió a Gea que le ocultase para dar a luz a su sexto hijo, que lo derrocaría. De esta forma ella dio luz en Creta, y ese bebé fue ocultado de Cronos, dándole un burro o una piedra a este, y luego Zeus mató a su padre, liberando a sus hermanos y tomando su lugar como Dios supremo, por así decirlo. Como verán, esta historia tiene una gran variedad de cosas, pero lo más importante es el destino, del cual ni siquiera los dioses se pueden escapar. Por otro lado están los miedos, que provocan un cambio drástico en los personajes y, al final, los personajes, que dependiendo de lo que hagan cambian y dan una vuelta a la historia. Es obvio que no conté toda la historia, pues el hacer esto me impondría tener que hablar de Rea, Gea, Urano, Cronos, sus hermanos, Zeus, los hermanos de este, otras deidades, etc. El punto es que esta historia tiene tres de los caracteres más importantes de su tiempo, llegado a ser verdaderos dogmas de la época. Aún así, entre estos se destacan dos de los puntos que pueden llegar a ser una historia de lo más grande y maravillosa que puedes ver. Esos puntos solo pueden recalcar lo que dije antes: un personaje necesita de todo el desarrollo posible, pues sea un personaje que solo cumpla con una función como causar humor o el explicarte cualquier cosa para que no te sientas un tonto, necesitan desarrollo y una razón lógica para ser como son. Digo, puedes decirme que esa es su personalidad, pero aún así debes hacer a un personaje lo suficientemente interesante como para que alguien sienta interés por él, más allá del hacerle un mejor diseño, hacerlo el tipo frío por el que todos babean o haber hecho que este prometiera matar a su hermano. Con esto quiero decir lo siguiente: si un niño ha crecido con un intenso odio de la sociedad hacia él, no es fácil que éste quiera ser el mejor para ser respetado por todos los demás. Aún así es algo creíble y hasta cierto punto es aceptable. Pero el casarte con una persona que ha tratado de matarte como mínimo unas 2 veces solo porque es lindo no es nada comprensible, y aun si decimos que es amor lo que te lleva a ello, es algo bastante estúpido. Con esto quiero decir que muchas veces los escritores son muy despreocupados y dan paso adelante, pasando cualquier cosa por alto, puesto que ellos creen que todo lo que escriben es aceptable y pocos conocen acerca del desarrollo de personajes. Ahora, dicho lo dicho, la pregunta es: ¿cómo puedo crear a un buen personaje y darle un desarrollo que puede merecer? Para esto puedo decir que aunque ejemplos hay muchos, verlos no garantiza que sepas crear un personaje después de eso, y a lo mucho sabrás distinguir entre un buen y mal personaje, pero para crear uno necesitas defectos. Si un personaje tiene muchos, estarás creando un gran personaje, pero este deberá poder adaptarse a estos, para no ser una caricatura de sí mismo pasando unos cuantos capítulos.
por lo que debemos decir con mucha razón que este personaje necesita ser capaz de evolucionar, ser capaz de aprender de sus errores y recapacitar usando todo lo que éste conoce para mejorar, lo que nos lleva al siguiente punto. El personaje que estamos creando sin lugar a dudas necesita virtudes, y estas deberán ir en contra de los defectos. Esto provocará que nuestro personaje comience a vislumbrar una actitud, ya sea pedante o amable, presumida o humilde. Todo dependerá de los defectos y las virtudes, pero habrá casos en los cuales una virtud será también un defecto. Por ejemplo, un personaje que confía mucho en las personas puede caer en una treta fácilmente, pero también puede recibir ayuda de personas de buena fe. Estas cosas no hacen más que demostrar poco a poco su personalidad, pero para completarla debemos ir a lo siguiente. ¿Cómo fue creado? Hay que darle una personalidad y pensamientos que concuerden debido a su forma de vida. Por ejemplo, si un niño confía en otros, se notará que creció en un entorno de familia humilde, que se dedicó a enseñarle cosas de bien y pocas veces ha tenido contacto con alguien que sea de su misma edad y no sea de su familia. Por otro lado, un adulto que tenga esta personalidad es alguien que sabe que todos pueden ser malos, pero que no puede ir juzgándolos a todos simplemente por algunas obras de unos cuantos, y tratará de confiar tomando su respectivo cuidado porque al fin de cuentas él quiere encontrar a alguien que sea como él. De esta forma hemos dado personalidad a los personajes y nos quedan dos cabos sueltos: el miedo y el deseo, que este se traduce en el precio que tienen nuestros personajes. Comencemos por los miedos, siendo que estas son cosas de lo más importantes y en las cuales menos se fijan los escritores. Por ejemplo, puede ser que un hombre que parezca ser perfecto tenga miedos irregulares, lo cual nos permite ver más a fondo cómo es, y mediante sus miedos podemos ver sus defectos, los cuales nos dejarán al descubierto un humano bajo tanta perfección que es solo una cáscara para alguien igual que tú y que yo. Por otro lado se encuentran los deseos, el precio de nuestro personaje, aquel por el cual daría todo, incluso vender su alma. Este precio puede ser amor, poder, control de masas o algo tan simple como volverse un noble más del montón. Y esto nos lleva a lo siguiente. Imagina a un hombre que es pedante, que tiene muchas habilidades pero que se ven eclipsadas por su miedo a confiar en los demás, su alcoholismo, su odio a sí mismo, pero a pesar de esto es fuerte con pocos y es un hombre inteligente, pero este lo daría todo simplemente por ver una vez más a sus padres y tiene un gran miedo, puesto que se cree no es capaz de defender a su hermano menor. Con esa breve sinopsis de nuestro personaje podemos dar a ver a un hombre como tú y como yo, con una personalidad que podemos identificar y creer, una a la cual podemos decir que no es tan simple como los otros personajes del anime, que solo se rigen por un mero objetivo, pero debemos completar con dos cosas más. Una es el amor y la otra son sus interacciones sociales. Pongamos al hombre que pusimos de ejemplo antes, aquel hombre que ama a su hermano por sobre todo, pero su hermano es simplemente 3 años menor que él y está a punto de ser sacrificado. El hombre sabe que no debería intervenir, pues tiene una posición importante en la sociedad, pero ama a su hermano más que a nadie. Y aunque su hermano considere que el morir es un honor, este hombre no aceptará un precio tan alto como este. Estos pensamientos son acciones que se dan por amor, y no piensen que el amor tiene que ser siempre el de una pareja, pues puede verse por otro lado el amor fraternal como en este caso. Y por último, pongamos las interacciones sociales. Siguiendo con el ejemplo del hombre, digamos que este estaba en el ejército como un hombre de alto rango, con grandes conocimientos y que compró su puesto de noble, recodeándose así con la alta sociedad. Ahora que ha salvado a su hermano es un desertor y tiene que ir a un pueblo olvidado dejando atrás a su prometida, a sus amigos y todo lo que consiguió. Esto provoca su ira y que su alcoholismo se vea más notorio, provocando que este sea muy cortante y rechace a todos los que hablan con él.
menos a su hermano, con el cual se ha vuelto muy duro debido a que no quiere creer que todo es su culpa y decide cargarle algo a su hermano menor. Aún así, él ama a su hermano y sabe que no siempre estará enojado con él, por lo cual no tarda mucho en hacer las paces. Como verán, hemos desarrollado un personaje con defectos, miedos, virtudes, deseos y demás cosas, y esto fue tan rápido y explicamos cada punto que incluso podría parecer una burla para los escritores. A pesar de ser tan simple el desarrollar un personaje de esta forma, es muy distinto cuando agarramos y lo ponemos directamente en la historia, puesto que necesitamos desarrollarlo mientras están pasando las cosas, y el hacer que su personalidad avance a veces puede costar bastante trabajo a los escritores menos expertos. Pero este tema quedará para un siguiente video, pues este video fue hecho simplemente para ayudar a los jóvenes escritores con los ejercicios que llevamos a cabo en la saga de Creative en los videos regulares, con demostraciones más claras dado el tiempo que uso para hacer estos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Sin más que decir, yo me despido. Esto es Yami TV y recuerden, los estamos observando. Dejen de jalarse el ganso.